Tarde de hoy de Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Él la cantaba Guaco. En Guaco, así como será. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en el enlace con Radio Delfín 1060 AM. Además deben darse la rodadita por la página web www.siemprevenezuelaweb.com www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta nueva emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia y en esta primera ronda informativa. Estados Unidos donará 2.5 millones de vacunas a Colombia. Se trata de la primera conversación entre los mandatarios nacionales Joe Biden e Iván Duque. Fue el día de hoy, en la mañana, cuando los presidentes de Estados Unidos y Colombia sostuvieron un contacto telefónico en el que reiteraron la importancia de la alianza estratégica entre ambos países. El Tiempo publicó durante esta llamada, hablaron de reactivación económica, de empleo, de la agenda global por el cambio climático, de los valores compartidos en materia de democracia, de derechos humanos, así como de la importancia de enfrentar con efectividad las amenazas comunes en materia de seguridad regional y crimen transnacional, informó la Casa de Nariño en un comunicado. En la conversación, según la presidencia, adicionalmente Biden anunció una donación inicial de estas 2.5 millones de vacunas de la farmacéutica Janssen para los colombianos. En la charla, el presidente Biden expresó su preocupación por la situación en Venezuela y su impacto regional. Subrayó la importancia de buscar un consenso internacional para unas elecciones libres y justas. También reconoció el esfuerzo de Colombia al ofrecer el estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos que han tenido que salir de su país. Así lo indicaban en la mañana de hoy. Y Ledesma asegura que Nicolás Maduro usa a los venezolanos como conejillos de indias y eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho rato. El dirigente opositor hizo un llamado a las autoridades de la Oficina de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos y a la Organización Mundial de la Salud para que controlen estos dislates de un tirano que juega con el destino de millones de seres humanos. Pues para el exalcalde Antonio Ledesma, Maduro utiliza a los venezolanos como conejillos de indias para probar los fármacos experimentales de origen cubano denominado Abdala y Soberana 2. En su opinión, son fórmulas que están muy lejanas de ser reputadas como vacunas, tomando el hecho que es cierto de que ningún ente, ninguna competencia en la materia, ni debidamente autorizado y con credibilidad mundial, como la FAO, la OMS o la EMA, por ejemplo, han avalado o dado por sentada esta efectividad de estas dos vacunas, que son esas vacunas del lote que llegaron la semana anterior, según Delcy Rodríguez, ha llegado este lote de vacunas. En tal sentido, Ledesma pues denuncia que es evidente que tal medicamento de factura cubana está utilizando en Venezuela con cáncer experimental para realizar en la práctica correspondiente a estos estudios que están apenas en fase 3. Y esto lo ha venido hablando el doctor Castro, donde muestran que estas vacunas aún, la OPS, no ha dado ninguna referencia que sean efectivas. Según Delcy, pues ha dicho que está con el 92.28% de efectividad y además que estas son esas informaciones, esas vacunas que van a ser aplicadas a los venezolanos. Esa vacuna es una vacuna experimental, no está todavía en fase 3, pero el gobierno venezolano, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, ese gobierno que no ha pagado
a la OPS para que ingrese el mecanismo COVAX, que es realmente la vacuna que debe ingresar. Sí, existen dineros para gastarse en otras cositas, para hacer otras acciones, como por ejemplo, pagar un bufete de abogados bien costoso para defender al ESAC, para que no hable de lo que ya sabe, para pagarle a Bonnie Cepeda, para pagarle a los artistas que están creando películas, para eso sí existe dinero. Y reiteradamente, lo venimos mencionando, estas vacunas son para los venezolanos un conejillo de indias. Guaidó pidió no permitir que se normalicen los crímenes de odio en contra de las personas LGBT. Ratificó su respaldo a las personas sexodiversas quienes luchan por el respeto de todos sus derechos como millones de venezolanos. Somos un país vulnerable por el secuestro de las instituciones. Estamos en deuda con los que luchan por la igualdad y la garantía de sus derechos. Esto lo dijo Juan Guaidó a través de su cuenta oficial en Twitter. Todos los crímenes de cualquier índole tienen que bajar sus índices y volver a un país donde la seguridad sea un poco más amplia, sea un poco más duradera y pues también estos crímenes de odio por diversidad de sexo, por diversidad religiosa, por diversidad de raza, por diversidad nacional, debería bajar, disminuir hasta extinguirse. Ya lo comentamos en alguna oportunidad que esto ya es una aldea global en donde todos cabemos por igual en un sector, en un territorio, en una sociedad. Lo importante es saber vivir, es saber convivir y es saber respetar. Venimos hablando acerca de esa vacuna Abdala, esa vacuna que está llegando y además la Soberana, que son esas vacunas, pero el Centro Nacional de Bioética rechazó el uso de esta vacuna Abdala en Venezuela. La Academia Nacional de Medicina advirtió la semana pasada que el fármaco cubano no ha sido probado por organismos internacionales y que los resultados de las investigaciones todavía son totalmente desconocidos. Pues ha rechazado por medio de un comunicado el uso de la vacuna cubana Abdala en las jornadas de inmunización de Venezuela. En el texto, la organización ha expresado su grave preocupación por la decisión del régimen de Nicolás Maduro, esa decisión que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro de comprar 12 millones de dosis, además por recibir el primer lote de aplicación inmediata. Asimismo, también señalaron que Abdala es actualmente un producto experimental que no se debe aplicar como vacuna a la población general de Venezuela. Explicaron que no hay seguridad en esa eficacia. Cuando se aplican estos productos de carácter experimental, se hacen grupos limitados de personas con buena salud. Generalmente, pues se trata de adultos jóvenes que han dado libremente consentimiento, informando, siguiendo el Protocolo Nacional de Bioética. Esto lo viene explicando la Academia. En el texto también explican que la situación en Venezuela es tan grave que necesitan un plan de vacunación eficiente, acelerado y estructurado. Pero este debe de realizarse con esos productos que son totalmente certificados. Acá lo hemos dicho, se ha reiterado en diversas ocasiones que la vacuna cubana son vacunas experimentales que están en tercera fase. Qué lamentable que un gobierno no respete la salud de su pueblo, no vele por la salud, que es un derecho en toda constitución a nivel internacional, a nivel mundial. Es un deber que tiene un gobierno de proteger la salud y venir a experimentar en Venezuela, sabiendo que el pico de contagios es alto, que la ola de contagios va en una tercera ola de contagio de COVID-19, que esto no ha parado y que apenas llevan un 2% en la vacunación, y vienen a salir este gobierno de facto, que para el mes de agosto, con esa vacuna, con la Soberana y la Abdala, se va a tener el 70% de la vacunación cuando se lleva apenas el 2%, y además la Academia lo está diciendo. Acá no existe efectividad de esa vacuna, aquí no se ha dado ninguna aprobación. Esto está en fase experimental, que todavía está en un proceso. Entonces, eso se llama irresponsabilidad. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura.
Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada. Enlazado con Radio Delfín, 1060 amplitud modulada. Y por supuesto con la voz del Valle del Cauca. Y en Aruba Estéreo, 91.5 frecuencia modulada. Un cordial saludo a Nancy Pacheco, Alan Peralta, a Gabriela Parra y a ese gran equipo de producción. Distrito inició vacunación con dosis única a mayores de 60 años. Llegan al país 1.1 millones de vacunas Sinovac para el sector privado. Bocas de Ceniza a Barranquilla llegan expertos para apoyar reflote del Amber Bay. Los están apoyando 4 remolcadores que atienden la emergencia. La hora cero en el caso 01, Jurisdicción Especial de Paz, deberá difundir y definir los curules de los EFAC. El Tribunal Superior de la Jurisdicción Especial de Paz tiene hasta el 4 de julio para determinar si dicta o no medidas cautelares a los excombatientes. El ELN y las disidencias de la FARC estarían detrás del atentado, lo dice el ministro de la Defensa, Diego Molano. La Paz tendrá el 100% de sus vías pavimentadas. Identifican a los autores de ataque en casa del alcalde de Malambo. El Gaula capacita a comerciantes para no caer en las extorsiones telefónicas. El Junior inició pretemporada con 3 caras nuevas. 150 millones de pesos por los autores del asesinato de 3 policías en el Cesar. En el Piojó, solo a residentes serán inmunizados. Sujetos armados masacran a 5 campesinos en San Vicente del Caguán. Duro golpe al Clan del Golfo en el norte y sur de Sucre. La alcaldesa de Sucre sería una de las víctimas. Inauguran plantas de energía solar en la Alta Guajira. Sincelejo, no habrá marcha del orgullo gay. Incautan 998 kilos de cocaína enterrados en la Alta Guajira. Gobernación y el Ministerio de Tecnología llevarán internet a 7.500 hogares de la costa atlántica con una inversión de 37.000 millones. Entre Albania y 4 vías abandonaron carros del ganadero barranquero secuestrado Rafael Camargo de Piayún. 664 fallecidos y 32.376 nuevos casos en cifras récord en Colombia con el caso del COVID-19. Esterilizan a 400 gatos y perros en Santa Marta y Riohacha, La Guajira. La economía de La Guajira fue la de las más golpeadas del país para el año 2020. 2 fallecidos y 2 heridos tras volcamiento de una camioneta en Manaure, en La Guajira. Estados Unidos y la SIC condenan el atentado al presidente Duque. Programa del Ministerio de Agricultura de Colombia, Mis Finanzas Cuentan, llega a Riohacha. Mañana se inicia pago del ciclo 15 de ingresos solidarios. 88 unidades de servicios del ICBF regresarán a la alternancia presencial para la primera infancia en La Guajira, a pesar de la pandemia. Emergencias en municipios del sur de La Guajira por fuertes lluvias. Alerta verde en La Guajira por la ocupación UCI del COVID-19. Riohacha, La Guajira se está preparando para la era de los drones. En tema de seguridad, 443 puntos de La Guajira conectados con Internet para la vida. Meta del Ministerio de Tecnología en los próximos 2 años. Gremios comercializadores de combustible en La Guajira advierten de un aumento de 600 pesos. Sergio Higuita se hizo notar en la segunda etapa del Tour de Francia. Fiscalía Nacional ocupó 26 propiedades de red de gota a gota. En Codazzi, proyecto de girasoles alimentaría al ganado bovino en el Cesar. Gira de Peter Manjarres en Estados Unidos será en septiembre. Conjuntamente se encuentran el binomio de oro Diego Daza y Jorge Celedón. 717 nuevos contagios y 6 fallecidos en el Magdalena. El paro está cumpliendo hoy 2 meses. El SENA impulsa iniciativa para emprendedores con discapacidad. Defensoría dice que ha acompañado a 47 víctimas de torturas en Colombia. Cayó el terror, le pusieron los ganchos a uno de los mayores de la extorsión y homicidios
del Clan del Golfo en La Mojana. Con alta tecnología realizan incentivo en las vías de la costa atlántica. Colombia ofrece un dominio imperial en el Panamericano de pista y es virtual campeón. 4 oro, 3 de plata, 1 de bronce. La costa atlántica está en la sub-20 en el segundo día del atletismo. Periodista soledeño obtuvo 3 premios Emmy Boston 2021 en los Estados Unidos. A la fiscalía no le tiembla el pulso, pero el alcalde dice sobre caso de fondo de pensiones en Cartagena. Reactivación de cruceros es el objetivo del nuevo director general marítimo en Cartagena de India. Cartagena de India sumó casi 1000 casos nuevos de COVID-19 este fin de semana. Córdoba registró la cifra hasta el momento más alta de contagio en la pandemia en Colombia. Álvaro Uribe Vélez lanza su documental en defensa de su gobierno. Entre 2020 y el 2021 asesinaron a 98 personas con diversidad de género en el país. Ministerio de Salud insta a ciudadanos con ocupación de mayores UCI de las ciudades con el 85% tomar medidas restrictivas. Asesinan a propietario de pesquera en el barrio Villamelia 1 en Maicao. Duque anuncia reunión de alto nivel en Washington para fortalecer metodología en medición de cultivos ilícitos. INVIMA autoriza el uso de emergencia de la vacuna Moderna en Colombia. En Barranquilla, conciertos presenciales encienden el optimismo de empresarios y artistas. Con cuentos divertidos, Pedro López se presentará este viernes en el Caribe Cuenta. 20 capturados por diferentes delitos en operativos de Cartagena. Mantendrán controles de bioseguridad en locales comerciales de Santa Marta, en el Magdalena. En el tema de desplazamiento, Consejo de Montería trata de mediar entre indígenas y el gobierno central. Sector del calzado en Sucre, con paso firme hacia la reactivación. Magdalena respira café, una apuesta para la producción del grano en la región. Nueva emergencia en Salamina tras la caída de 30 metros de terraplén. Región Caribe, millonaria inversión para llevar energía a zonas apartadas. Y tendrán puntos críticos en Uré para evitar desbordamiento de las quebradas. 5 personas también fueron asesinadas en la Macarena, en el Meta. Montería, 18 agrupaciones locales en un concierto virtual para la reactivación cultural. Casa Talentos busca nuevos prospectos del béisbol de las grandes ligas en Montería. Un muerto, un herido dejó violento choque entre motos en la vía de San Bernardo del Viento. Emprendedores creativos podrán presentar sus iniciativas al Fondo para Empresas de la Economía Naranja hasta finales de julio del 2021. Falleció por COVID el jugador John Mario Ramírez. Hayan 30 tumbas prehispánicas en Pamplona en un cementerio indígena. Festival Nacional de Música Colombiana en modalidad de alternancia en su edición 35. Casi 2000 venezolanos fueron asesinados en Colombia entre el 2015 y 2020. Lanzan estrategias sobre derechos sexuales de jóvenes. Jefe de Turismo del Magdalena chocó con un poste y está en observación. Con bloqueos iniciaron las marchas este lunes en Medellín. Capturado presunto homicida del concejal de Argelia en el Cauca. Colombia inició acciones para la gestión sostenible de la biomasa residual. Cayó en Villavicencio una mujer con circular azul de la Interpol. Carlos Ocategui, retornando a los estudios. Ese era el reporte de Carlos Uzcategui El Miura. Con esto, a esta hora nos vamos a pausa comercial y musical. Lucas Arnau, veíamos y escuchábamos esta pieza musical llamada De la Mano. Para nuestros seguidores en Facebook, hoy estrenando formato. Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y Delsa Solórzano denuncia las torturas de presos en 2 centros militares. La opositora etiquetó en este mensaje a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y no ofreció más detalles sobre esta denuncia. Pues la opositora venezolana Delsa Solórzano ha denunciado el día de hoy que al menos 17 personas que se encuentran detenidas en la Dirección de Contrainteligencia Militar y en la principal instalación militar del país, el fuerte Tiuna de Caracas, ha sufrido torturas. Pues Solórzano ha etiquetado en este mensaje a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y no ofreció más detalles sobre esta denuncia. Tampoco indicó quiénes son los 13 militares ni los 4 ciudadanos que se encuentran en estas celdas.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar ha sido objeto de denuncias por parte de la oposición venezolana, que asegura que allí las autoridades cometen delitos de lesa humanidad. En septiembre del año pasado, una misión internacional de investigación encargada por la ONU publicó un informe sobre esta situación que se viene presentando de casos de lesa humanidad en el país. Y así, pues, es el caso con los presos políticos, las torturas, el no permitirles el alimento, el tratarlos peor que animales. Eso es lo que está pasando en este momento con esos presos políticos. En ese mismo orden de ideas, la carta en la que el dirigente sindical Rodney Álvarez describe al gobierno de Maduro, este gobierno antiobrero y encubridor, me ha tomado a mí, Rodney Álvarez, como chivo expiatorio para tapar y encubrir a un sicario, a su delincuente. Dice el quizás dirigente obrero preso político más emblemático en Venezuela por múltiples razones, entre ellas que estaba identificado con la revolución bolivariana. Rodney Antonio Pérez Rodríguez está preso por un crimen que sucedió en medio de una asamblea de trabajadores de Ferrominera, pero de ese asesinato no hay testigos. No fue cometido por él, sino por Héctor Maicán, un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Según así lo expone su defensa, lo aprisionaron, como han hecho con muchos presos políticos, para que admitiera una culpa, pero él se negó, siempre consciente de que el precio a pagar era muy alto, es decir, seguir preso, seguir recibiendo esta presión para adjudicarse un crimen que no es de él, sino de esta persona que mencionamos. Yo, Rodney Álvarez, he sido encarcelado, acusado y condenado sin ninguna prueba, solo por ser un trabajador, un asalariado, un esclavo moderno del Estado capitalista venezolano, que nos avalea, reprime, nos golpea y solo recibimos migaja. El reo que el Estado capitalista venezolano persigue es a toda costa de clase obrera y trabajadora de Venezuela. En otro párrafo indica: yo, Rodney Álvarez, trabajador obrero de la empresa ferrominera del Orinoco, he sido secuestrado por este Estado capitalista antiobrero venezolano, ya con 10 años de secuestro y privado de mi libertad ilegítimamente en base a sus supuestas pruebas que no existen, que jamás han existido y que las mismas actas policiales confirman que jamás existirán. El Estado capitalista ha determinado dictar una sentencia de 15 años sobre mi persona sin tener ningún tipo de prueba acusatoria. Así es como escribe este preso político su trayectoria. Ya lleva 10 años preso, la sentencia va a salir por 15 años por no culparse de un crimen sin testigo, un crimen sin pruebas, y él dice: me agarraron de chivo expiatorio. Eso es lo que pasa en el proceso judicial en Venezuela, eso es lo que pasa con los presos políticos, eso es lo que pasa, y eso es lo que debe atender la nueva comisión que está designada para tal fin, que estos temas no sigan ocurriendo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya en nuestro segundo reporte desde el departamento de La Guajira, municipio Barranca, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy hablaremos de los nuevos proyectos que tiene el alcalde Iván Mauricio Soto Balán, alcalde del municipio de Barranca, departamento de La Guajira, con el caso del Consejo de Política Social que está implementando actualmente en el municipio. Conforme a lo estipulado en la ley 1098 del 2006, se crea el Estatuto de la Primera Infancia y Adolescencia, pero se llevó a cabo en el municipio de Barranca el Consejo de Política Social, con el objetivo de socializar y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas y sociales adelantadas a favor de las comunidades vulnerables. La Alcaldía de Historia de Cambio y Prosperidad realizó el Compost 2021. La instalación estuvo a cargo del alcalde Iván Mauricio Soto Balán, donde se ratificó ante las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar el compromiso que tiene la administración de trabajar por el desarrollo social de las personas en estado de vulnerabilidad. Es para mí motivo de complacencia trazar con todos y cada uno de ustedes
la materialización del plan diagnóstico de la primera infancia, infancia, adolescencia y familia, el cual se encuentra incluido dentro del plan de desarrollo, historia de cambio y prosperidad. Además de evaluar la política pública de la primera infancia, agradezco una vez más ese compromiso con mi pueblo barranquero. No desfallezcamos en obtener los resultados y objetivos, señaló el mandatario. Es importante resaltar que este consejo es la máxima instancia asesora y articuladora de los procesos de formulación, implementación y evaluación de las acciones sociales de restablecimiento de derechos de las poblaciones necesitadas. Durante la jornada se abordaron excelentes noticias. Acabamos de dio a conocer los avances del plan de inmunización de docentes de las diferentes instituciones educativas del municipio, la cual se ha ejecutado en un 90% con la finalidad del pronto regreso a la presencialidad. De igual manera se socializa por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en La Guajira la estrategia en atención a la desnutrición en coordinación con los enlaces de salud del municipio, al igualmente el abordaje de la violencia intrafamiliar como consecuencia de la pandemia y el aumento del indicador. Barranca cuenta con un amplio compromiso de lograr incrementar la equidad e igualdad de oportunidades en torno a la educación y fortalecer el tejido social. En ese encuentro participaron diferentes representantes de las mesas intersectoriales que hacen parte del Consejo Municipal de la Política Social, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación como Secretaría Técnica, Carlos Manuel Díaz, honorables concejales, Oficina de Gestión Social, asesor jurídico, Emiro Bonilla Pelay y secretarios de despacho, quienes dieron a conocer la estrategia a ejecutar con el propósito de mejorar el bienestar de los barranqueros. Pero no tanto eso, también hay una buena noticia que nos las deparan el día de hoy. A eso de la mañana estuvimos conversando con el propio alcalde donde nos facilitó la nueva estrategia de lo que está adelantando en proyectos tanto turísticos como en la urbe, en donde la alcaldía de Barranca y la gobernación de La Guajira firmaron un convenio para la construcción de obras de urbanismo. Gracias a la gestión de historia del cambio y la prosperidad ante la gobernación de La Guajira, lograron aunar esfuerzos con la finalidad de mejorar y embellecer espacios públicos, los cuales serán de gran beneficio para los habitantes del municipio de Barranca. Con este proyecto, el alcalde del municipio de Barranca, Iván Mauricio Soto Balán, como ente ejecutor, pretende una transformación en las zonas encaminadas a proteger y construir espacios colectivos mediante la construcción de andenes y áreas de esparcimiento en este municipio con el propósito de consolidar la equidad y asegurar a los ciudadanos espacios necesarios para su fácil movilización, esparcimiento y contemplación de algunas zonas de patrimonio. En Barranca, La Guajira, la intervención de estos sectores tendrá una inversión de 21.000 millones de pesos y está encaminada a la recuperación del espacio público en algunas zonas marginales con miras a conseguir un equilibrio urbano y mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida. En ese orden de ideas, cada una de las áreas será simbolizada por una identidad al espacio en mención, realizando adecuaciones y rehabilitación. Como ejemplo, el monumento al orgullo de Barranca, que representa la fuerza del hombre barranquero, la Plaza de las Banderas, que hace honor a las riquezas de Colombia, la Plaza de los Varados, la cual seguirá conservando la arborización existente, construyendo una jardinera, edificando el monumento al acordeón, visualizado como un circuito de esparcimiento y aprovechamiento turístico. Otro de los atractivos que incluye este convenio es la Plaza de Lorenzo, escenario que será utilizado con fines recreativos y culturales. Asimismo, se le dará un énfasis al año de la fundación del municipio, que es en el año 1664, con un monumento tipo reloj, y por último, el Parque Lineal, cuyas zonas de pasatiempo y descanso para los transeúntes le darán un toque minimalista pero novedoso e innovador a la entrada del municipio. Estos proyectos traen un adelanto y desarrollo para el municipio en general y hacen parte de la gestión que el alcalde Iván Mauricio Soto, quien en ese sentido trabaja en el fortalecimiento de la presencia institucional, la equidad y la transformación de las condiciones de vida que contribuyen al progreso y bienestar de los barranqueros. De ahí verán en un video muy emotivo sobre las obras que está ejecutando el alcalde de Barranca. Señores, nos estamos despidiendo. Carlos Jucategui, será hasta mañana. Excelentes noticias. Acabamos de firmar un convenio con el departamento de La Guajira por 27.000 millones de pesos, de los cuales 21.000 millones de pesos serán invertidos en nuestro pueblo. Construiremos monumentos, renovación de espacios urbanísticos, parques lineales. En nombre de todos los barranqueros, queremos darle las gracias a nuestro querido gobernador por tener a nuestro municipio en su corazón y que con estas importantes obras que se van a realizar en nuestro pueblo, reactivaremos la economía en nuestro municipio.
Para la ejecución de este proyecto fueron aprobados un total de 21.000 millones de pesos. Cada una de las áreas será simbolizada por una identidad al espacio en mención, realizando adecuación, rehabilitación y construcción de el Monumento al Orgullo de Barrancas, que representa la fuerza del hombre barranquero, la Plaza de las Banderas, que hace honor a las riquezas de Colombia, la Plaza de los Varaos, la cual seguirá conservando la arborización existente, construyendo unas jardineras donde se edificará el Monumento al Acordeón, visualizado como un circuito de esparcimiento y aprovechamiento turístico. Dentro del plan de reactivación económica del departamento de La Guajira hemos contemplado la renovación urbanística de varios municipios de nuestro departamento. En el caso de Barrancas, haremos una gran inversión para renovar todo el urbanismo del municipio, especialmente en monumentos, plazas, incluso la construcción de un parque lineal completamente nuevo. Eso le va a permitir a Barrancas cambiar su visión, le va a permitir tener mayor atracción turística, pero también le va a permitir a los ciudadanos tener mayor espacios de esparcimiento para que ellos estén con cada uno de sus familias. Son recursos de regalías del departamento de La Guajira, pero que serán ejecutados por el municipio de Barrancas. Eso le va a dar también mayor fortalecimiento financiero para ir superando el efecto de la pandemia del COVID-19 en las finanzas territoriales. Esperamos que estas imágenes que ustedes están viendo sean del agrado de todos ustedes, porque van a ser construidas para el beneficio y el bienestar de todos los guajiros. Otro de los atractivos que incluye este convenio es la intervención total a la Plaza del Lorenzo, escenario que será utilizado con fines recreativos y culturales. Asimismo, se le dará énfasis al año de fundación del municipio, 1664, como un monumento tipo reloj. Y por último, el Parque Lineal, cuyas zonas le darán un toque minimalista, novedoso e innovador a la entrada del municipio. Alcaldía de Barrancas, historia de cambio y prosperidad. Gobernación de La Guajira, unidos por el cambio. Y este pues fue ese segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en este enlace con Radio Delfín 1060 AM. Juventud de Acción Democrática recorre los barrios de Caracas en busca de soluciones a la crisis por la que vive este país. Dirigentes juveniles de Acción Democrática visitaron la tarde el barrio Sarria, ubicado en la parroquia La Candelaria en Caracas, con el objetivo de compartir con los jóvenes de la comunidad y llevar alternativas a la crisis que atraviesa el sector. Luis Pacheco, secretario general de Acción Democrática en La Candelaria, manifestó su preocupación por las condiciones en las que están viviendo niños, adultos y ancianos en el sector. Él dice: yo soy del sector del Carmen y aquí hay lugares donde tienen más de un año sin agua. Además que el aseo urbano no tiene un paso constante por el barrio. El anfiteatro del Liceo José Martí tiene su entrada abarrotada de basura y los vecinos de los alrededores les ha tocado hasta sacar gusanos de sus casas debido a la basura que los rodea. Daniela Rodríguez, dirigente de la seccional de Acción Democrática, dijo que la actividad social siempre ha sido fundamental en la lucha en la igualdad social y la justicia social. Es por eso que en Acción Democrática tenemos ya un largo recorrido con estas actividades sociales dentro de toda Caracas. En esta actividad no solo compartimos esta merienda con los niños, sino también que los escuchamos y les decimos la importancia de colaborar entre ellos para hacer de los barrios, de los sectores populares, un sector cada vez mejor. Le reafirmamos que la solidaridad y el trabajo en conjunto hace que las comunidades mejores lugares para vivir sin importar todos los problemas que tengan en su entorno. Esto es algo que se debe extender por todo el territorio nacional, no dejar de lado lo que es el trabajo social, el trabajo comunitario, el trabajo en cada comunidad, que los dirigentes y los representantes de la comunidad, no necesariamente políticos, sino esas personas que realmente hacen ese trabajo de campo, de saber en dónde está la verdadera necesidad y qué actividad se puede realizar para subsanar
estas necesidades y que las personas, sobre todo las más vulnerables, que serían los niños, no queden desamparados y no se vean tentados a incurrir en delincuencia, en consumo de drogas, en toda esta desatención que a la larga siguen siendo parte de los problemas que acogen los sectores populares en cualquier país del mundo. En este caso estamos hablando de Venezuela, pero siempre las sociedades, toda sociedad debe entender que el trabajo social, el trabajo de enseñanza, el trabajo de cultura, el trabajo de deporte que se lleva a los barrios o a los sectores populares o a los sectores de menores ingresos son semillas que van creciendo y hacen de esa sociedad, vayan saliendo de esos círculos viciosos en donde los padres heredan, en vez de temas positivos, lamentablemente heredan los vicios, heredan la delincuencia y heredan otras cosas. Yendo a estos sectores, educando, sembrando esas semillas de cultura, deporte, social, salud y todos los ámbitos, es como puede cambiar realmente la sociedad de hoy en día. Y en otro orden informativo, la Cámara Petrolera insiste en reinsertar recursos privados en el sector público. Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, insistió en que la solución está en reinsertar la inversión privada organizada a través de los gremios para lograr que se articulen los recursos de nuestra empresa con el sector público, que pudiera llevarse a cabo una meta que es la deseada, la que se está buscando. Quintero, quien es el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, ha considerado que son factibles las metas numéricas que estima el Ejecutivo sobre la recuperación petrolera. La clave es reinsertar los recursos privados en el sector público y lograr que los modelos de negocios y operativos que están planteados se activen a la inmediatez. También ha detallado que la demanda de diésel está en torno a los 50 o 60 mil barriles diarios y debemos estar a 2/3 de esa demanda. Además, en la gasolina estamos a 80 mil barriles y necesitamos 140 mil más. Todavía estamos un poco bajos para suplir esta demanda. Insistió en que la solución está en reinsertar la inversión privada organizada a través de los gremios. ¿Para qué? Para lograr que se articulen los recursos de nuestra empresa con el sector público, que pudiesen llevarse a cabo las metas que están planteadas hasta el momento. No obstante, ante esta situación, pues considera que desde Washington hay una flexibilización hacia el diálogo y un mayor entendimiento de que las sanciones afectan la movilidad económica y obviamente pues a la industria y a la calidad de vida de todos los venezolanos. La posibilidad de recuperarnos pues es lo que estamos buscando. Esto es lo que dice Reinaldo Quintero, quien es el presidente de la Cámara Petrolera. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecerle la participación a Radio Delfín 1060M, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, en el control máster a Robinson Cárdenas, y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. ¿Con cuál tema, Gabriela? Te doy mi amor de bacanos. Así iniciamos esta segunda hora de programa en la tarde de hoy. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, y en este enlace se nos une, en este ya no es triple enlace, sino ya se nos suma una emisora más, La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez. Y en La Voz del Río Arauca saludamos a Roberto Alexis Rojas. En la producción saludamos a Vanessa Chacón. Y así iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y tenemos esa información de Aruba también, Gabriela, y audiencia. Sin Fronteras Reabiertas Cuba permite el ingreso de viajeros venezolanos. La información oficial indica que no necesitarán gestionar la visa si los viajeros venezolanos tienen una residencia o una visa de entrada múltiple vigente de Estados Unidos, Canadá o Schengen.
Pues a pesar de las fronteras entre Venezuela y Aruba permanecen cerradas, pues el gobierno de la isla caribeña permite el ingreso de estos viajeros venezolanos desde el pasado 7 de junio a través de vuelos con conexión en Latinoamérica y los Estados Unidos. La información oficial indica que no necesitan gestionar esta visa si los viajeros tienen una residencia o una visa de entrada múltiple. Y a partir de este 25 de junio, pues los viajeros deberán tener una tarjeta de embarque, desembarque o tarjeta de. El pasajero deberá cumplir este proceso porque de lo contrario, pues no podría entrar a la isla. Por otra parte, Aruba pues exige la adquisición como parte de este proceso para la tarjeta ED de un seguro de visitantes en Aruba, que es una cobertura obligatoria que ayuda a proteger a los visitantes respecto a los gastos médicos y no médicos incurridos si dan positivo para COVID-19 durante su estadía en Aruba. Así pues, el gobierno de Aruba exige un consentimiento previo a la aplicación de normas de prevención que instruya a la administración. Sin ese consentimiento, pues no se permite la entrada. Así que son esos requerimientos que se están permitiendo en este momento en la isla caribeña, en Aruba. Más de 7.000 venezolanos solo en mayo encontró la patrulla fronteriza entre México y Estados Unidos. La cifra de migrantes venezolanos está llegando a un nuevo récord. El pasado mes de mayo, los agentes de esta patrulla fronteriza se encontraron a 7.484 venezolanos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, más que en los 14 años de los que existen registros. O sea, ya hemos triplicado el número de migrantes que se encuentran en este paso fronterizo en función de los últimos 14 años. Son entre las personas que se han encontrado banqueros, médicos, ingenieros de Venezuela que huyen de la crisis en el país, según el censo realizado. De acuerdo a lo reseñado por The Associated Press, está en aumento. Este aumento se ha suscitado en comparación con la afluencia de cubanos a mediados del siglo que huían del régimen Castro comunista. De los casi 17.306 venezolanos que han cruzado ilegalmente la frontera sur desde enero, llevaban años viviendo en otros países de Sudamérica, parte de un éxodo de casi 6 millones de venezolanos. Lamentablemente, pues esa cifra sigue en aumento. La cantidad de venezolanos que a diario exponen su vida a través de las diferentes trochas, caminos ilegales, en este caso de la frontera México y Estados Unidos, sigue en aumento debido a también la radicalización de la crisis en Venezuela. Y así pues se viene presentando esta situación migrante, esta situación en Venezuela, que es una situación muy compleja, donde sabemos y estamos seguros que es un gobierno totalmente fallido, es un Estado fallido, es un gobierno que no tiene clemencia con su pueblo, que cada día el migrante venezolano sigue y sigue saliendo, y aún así este gobierno, un gobierno de facto, un gobierno maula, dice que, Gabriela, es irrisorio, que están ingresando esos migrantes venezolanos, que están regresándose porque saben que su pueblo, que su tierra les va a brindar absolutamente todo. Lamentable escuchar eso de un mandatario que a la final ha dejado desamparados a todos. Vente Trujillo dice: ni chantajes ni amenazas nos harán cómplices contra la libertad. Sin ningún escrúpulo, la falsa oposición y el régimen intentan comprar conciencias por las buenas o por las malas, pero se pelaron con el Partido de Libertad, asegura su encargado Andrés Segovia, coordinador regional de Vente Venezuela. Asegura que en varios municipios, le han hecho ofertas indecorosas para participar en las elecciones de noviembre, que rechazamos de pleno, aunque amenacen, chantajeen o digan lo que digan, así lo expresa el dirigente. El partido turquesa sigue firme y lo reafirmará con la visita del coordinador nacional de la organización, abogado Henry Alviares, el próximo 30 de junio en Valera. Asimismo,
por motivo del 28 de junio, envía un mensaje de fuerza y de respaldo a las luchas que también el régimen con amenazas y la pandemia busca invisibilizar de periodistas, jubilados, de la educación y de las minorías como lo son el movimiento LGBTI. Bueno, él hace todo este llamado a toda la sociedad, a toda la comunidad, a que no se dejen chantajear, a que no dejen que se compren las conciencias, porque esto, en otras palabras, o digamos en un análisis, es pan para hoy, hambre para mañana. Y pan para hoy y hambre para mañana, como lo dice Gabriela, es que la gente aún sigue creyendo que las vacunas se tienen que comprar y que las vacunas se están vendiendo a precios totalmente irrisorios. También sabemos que si no se tiene una cadena de frío, la vacuna pierde su efectividad y que estamos en medio de un mercado negro en Venezuela, que se está realizando un mercado negro con las vacunas, pues más de 2.000 personas fueron estafadas en el estado Lara con vacunas falsas contra el COVID-19. Sí, así como hiciste ese gesto, Gabriela, sí lo hace más de un oyente y más de una persona que está a través de las redes sociales, el incremento de casos, y ver que todo va tan lento, pues te lleva a buscar esas alternativas. Lamentablemente resultan totalmente perjudicadas. Expresó una mujer que pagó $150 por recibir esta dosis de la vacuna. Autoridades del estado Lara desmantelaron una banda delictiva que durante varias semanas comercializaron y aplicaron supuesta vacuna Sputnik 5 y Sinopharm a más de 2.000 personas. Javier Cabrera, secretario regional de salud de esta entidad, dijo a La Voz de América que los miembros de la banda preparaban las supuestas ampollas, escúchese bien, con agua hervida y algún analgésico con el propósito de generar reacciones entre quienes recibían esas dosis. Una mujer aseguró al medio que pagó $150 para recibir la vacuna. Sin revelar su identidad, contó que tuvo sospechas cuando constató que su comprobante no se parecía al de las personas conocidas que había recibido inmunización en otras ciudades. Este incremento de casos y ver que todo va tan lento y de buscar esas alternativas, lamentablemente pues está resultando perjudicial. La gente está buscando alternativas con el tema de la vacunación del COVID-19, pero esta no es la alternativa. Se debe tener sensatez ante esto. El desespero no puede llegar al caso de usted tener que vender muchas cosas para pagar esas vacunas, que sabe que en Venezuela la vacunación, no existe primero un plan de vacunación. No existe un plan de vacunación. Se está proyectando un plan de vacunación, que fue lo que realizaron la semana anterior los infectólogos con el tema de ese plan de vacunación. Uh-huh. Se tienen unos lotes de vacunas que fueron destinadas al personal adecto al gobierno. Para de contar. Ahora llega otro lote de vacunas, que es la Soberana y la Abdala, que son vacunas en experimentación. Además, si no se tiene ese plan de vacunación, si a usted no lo han agendado porque no pertenece al sistema patria, no tiene el carnet de la patria, porque así lo están vendiendo, así lo está vendiendo el gobierno, pues quiere decir que usted tampoco tiene la posibilidad de vacunarse. Y encontrarse con esto, que los riesgos serían mayores, él está preparando una vacunación que no tiene nada que ver en este momento, pues es lamentable encontrarse con esta situación. Más de 2.000 personas vacunadas con agua hervida y algún analgésico. Yo me imagino que disolvieron acetaminofén y mezclaron eso, o sea, es irresponsabilidad. ¿Y esto es culpa de quién? De un gobierno que no ha querido entender que tiene una pandemia que es mundial, que es una pandemia de COVID-19 y que su pueblo se le está muriendo en sus narices. Así de sencillo, que la gente está desesperada, que no tienen un plan de salud, que no tienen garantías. Esas alternativas está buscando la gente. Buscar otras alternativas de un mercado negro, de unos delincuentes que están aprovechándose de la situación. Y en Siempre Venezuela Siempre, vamos con el reporte
de nuestro compañero Oliver Lullano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Saraza. Amigos, también estamos en esta hora de la tarde a través de La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Eso muestra pues que el proyecto va creciendo. Gracias por preferirnos, gracias por aceptarnos, por permitirnos compartir con ustedes acá en Arauca nuestras historias, y a los amigos que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Siempre Venezuela Radio, agradecidos. Estamos en este momento en el Parque La Paz de Arauca, mostrándole también las bellezas que tiene esta zona de la región, de esta región llanera. Bueno, y a esta hora, amigos, vamos a hacer un repaso por las noticias que han acontecido acá en esta zona. Se registra un secuestro masivo en la vía Tame-Arauca. Transportadores denuncian extorsiones. Pasajeros y conductores de un bus de la empresa Libertadores que cubría la ruta Bogotá-Arauca fueron retenidos por sujetos armados el pasado viernes 25 de julio. Esta noticia está recorriendo pues los portales de acá de la zona. Llama mucho la atención, la preocupación de los amigos transportadores y también de los pasajeros que utilizan esta vía para llegar hasta cualquier otra zona del país. En Puerto Rondón también otra noticia: secuestran a Rafael Hernando Herrera, reconocido minero con intereses en el norte de Tolima. También, amigos, se ha dado a conocer importante donación que recibió el Hospital San Juan de Dios en Puerto Rondón, atendiendo a las necesidades de ampliar la capacidad hospitalaria de los centros de salud del departamento. El gobernador José Facundo Castillo y el gerente Moreno de S. Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, junto al director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, realizaron la entrega de 5 camas hospitalarias nuevas a este Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón. También acá en Arauca capital, 30 expendios de carne fueron sancionados en el departamento. Durante el recorrido que hicieron los profesionales del programa de inspección, vigilancia y control de alimentos y bebidas alcohólicas a diferentes localidades, verificaron el cumplimiento de la normativa para la realización de esta actividad. El llamado para las personas, para los establecimientos, a someterse pues a cumplir todo lo referente a las normas que deben cumplir a la hora de expender alimentos. Mis amigos, más noticias de Arauca y de Colombia. El 29 de junio se inicia el pago del programa Ingreso Solidario. Eso es a partir del día de mañana, martes 29, estarán disponibles los 160.000 pesos del programa de Ingreso Solidario para cerca de 3 millones de hogares beneficiados en las diferentes regiones del país. Así lo afirmó la directora general de Prosperidad Social, Susana Correa. Bien, amigos, estas son las noticias que hasta ahora hemos manejado acá en esta zona de frontera y que llaman la atención. Vamos ahora a cruzar vamos a cruzar el río y vamos a encontrarnos con las noticias que están ocurriendo allá en Venezuela. Continuamos revisando las noticias importantes. Por cierto que el día de ayer se celebró en nuestro país el Día del Periodista. Eso como reconocimiento a la primera edición del Correo del Orinoco, un medio que creó el libertador Simón Bolívar porque entendía que era necesario tener un canal de información para lograr los objetivos de la libertad de nuestro país. Pero también es importante destacar, amigos, qué difícil se ha convertido el hecho de hacer periodismo en un país como el nuestro, donde decir la verdad, donde buscar la noticia, donde informar se ha convertido en un delito, por lo cual han sido muchos los colegas periodistas
que han sido perseguidos, que han sido encarcelados y también hay muchos medios confiscados. Ese es el caso del diario El Nacional. Y por cierto, hago referencia porque Miguel Enrique Otero ha dicho que el Internet es la salvación del periodismo independiente. Recordemos que la prensa escrita en nuestro país desapareció porque el gobierno acaparó todo lo que es el papel periódico a través de una corporación que llamó Corporación Maneiro, pero que fue un instrumento para acabar con la prensa escrita y eso ha quedado para el recuerdo. Ya nuestros hijos no van a tener la oportunidad de tener un medio independiente, de tener un periódico en la mano, sino pudieran y solo podrán tener un órgano del gobierno, de tipo de periódicos que sirven solo a la información del gobierno. Entre tanto, vamos a decirles que el presidente del Nacional, Miguel Enrique Otero, destacó que ante los embates de los regímenes autoritarios en América, Internet se ha convertido en una importante vía para la difusión de las noticias en Venezuela. Por otra parte, amigos, quiero señalarles que el día de ayer el régimen llevó su proceso de selección de candidatos. Es lo que ellos han mostrado, un ejercicio de democracia. Pero muchos de los que participaron y muchos de los militantes ya están poniendo quejas porque al parecer ese proceso electoral no ha sido nada democrático. Denuncian que se han cometido los mismos errores y los mismos vicios que se cometían en las oportunidades anteriores en los partidos como Acción Democrática y COPEI. Por una parte, leíamos de un dirigente de ese partido que decía que no se había respetado la voluntad popular, que no era un ejercicio claro de democracia y que amenazaba o señalaba que el partido del gobierno está lánguido y que si no realizan actividades realmente creíbles y democráticas, no van a permanecer mucho tiempo en el poder. Bueno, estos dirigentes, cuando les tocan sus intereses, cuando no son electos, tiran este tipo de señalamientos. Sin embargo, cuando los postulan o si los llaman para darles alguna posición, se olvidan de que en algún momento se han hecho alguna crítica al régimen de Maduro y especialmente al régimen electoral. Mis amigos, nosotros seguimos llevándoles a ustedes noticias, seguimos analizando lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país, porque estamos luchando para reconquistar ese valor tan importante en el cual crecimos como es la democracia. Quiero también señalarles, amigos, en esta misma onda de ir hasta allá, hasta nuestro país, de buscar la noticia más allá de Venezuela, y es el hecho que se destaca en muchas redes sociales que el COVID está aumentando, sigue atacando, pero hay una preocupación más grande, es la carencia de los medicamentos y las carencias de los insumos en los hospitales de Venezuela. De allí que hemos visto en muchas redes sociales cómo la gente emprende jornadas para recolectar dinero. Están haciendo lo que se conoce como rifas, solicitando medicamentos y este tipo de actividades que permitan darle solución, atender los problemas del COVID en nuestro país. Hemos tenido noticias de muchas personas que le han muerto familiares en Maracay, en San Juan de los Morros incluso, mientras que el gobierno adelanta un proceso electoral acompañado también de la dirigencia, de parte de la dirigencia opositora, que dicen que luego de ser electos van a impulsar un referéndum revocatorio contra Maduro. Mis amigos, esa es la situación en nuestro país, eso es lo que ocurre en Venezuela y nosotros estamos prestos para seguir informándoles desde acá, desde Arauca, la tierra del joropo, desde la voz del río Arauca 1110 AM, la voz de Cúcuta, la voz de la Gran Colombia allá en Cúcuta y por supuesto a través de nuestra página Siempre Venezuela Radio. Adelante.
¿Usted sabe por qué sucede eso, Alex, Gabriela y audiencia? Porque es que tenemos tantos enlaces que ya nuestros corresponsales entonces empezar a aprenderse y a familiarizarse con todos estos nuevos enlaces. Y en Siempre en Venezuela siempre. Vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y con este tema musical, Gabriela, iniciamos este último segmento de Siempre en Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Te doy mi amor de bacanos. Seguimos acá. Gabriela quedó así como anestesiada con Te doy mi amor. Seguimos acá en Siempre en Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en el día de hoy con el Papa Francisco, el cardenal Pietro Parolin y el secretario de Relaciones de los Estados Unidos, el arzobispo Paul Gallarguet, en la Ciudad del Vaticano, donde abordaron un tema muy importante y abordaron la crisis humanitaria en Venezuela. Pero vamos a escuchar estas declaraciones. El secretario Blinken reiteró el apoyo de los Estados Unidos al retorno a la democracia en Venezuela. Asimismo, transmitió el deseo de la administración de Joe Biden en ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su país. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, y el secretario de Relaciones con los Estados, arzobispo Gallagher, discutieron además sobre la crisis migratoria, el cambio climático y los esfuerzos para expandir la distribución de las vacunas contra la COVID-19. Bueno, esas pues fue esa reunión, esas declaraciones donde pues se muestra el gran interés de trabajar por esa crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Y aquí se habla de crisis. En muchas ocasiones, con varios dirigentes y con varios invitados que hemos tenido en este programa, han hablado de una catástrofe en Venezuela, una catástrofe humanitaria que se vive en Venezuela a través de esta narcodictadura, de este régimen que tiene azotado a Venezuela, que es esa dictadura de Nicolás Maduro. Seguimos con más información. Gobierno legítimo aplaudió aprobación de regularización de migrantes venezolanos en Brasil. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, Julio Borges, anunció que su oficina envió una nota diplomática al gobierno de Brasil para agradecer por la aprobación de procesos de regularización de migrantes y refugiados venezolanos. Con esta decisión, dice él, todos aquellos venezolanos que ingresaron con la frontera cerrada desde el 18 de marzo del 2020 podrán obtener su documentación, regularizar su estatus migratorio e integrarse social y económicamente a Brasil. Así lo expresó Julio Borges en un mensaje publicado en sus redes sociales. El máximo representante diplomático del gobierno de Juan Guaidó resaltó además que esta gran decisión es también fruto del trabajo de la embajadora de Venezuela en Brasil, María Teresa Belandria, y todo su equipo. Se celebra todos los esfuerzos de todos los países de la región por acoger de manera regular, de manera formal y permitiendo que todos los venezolanos que emigramos a estos países de acogida podamos formar parte del proceso económico, social, cultural, de toda índole en los países que nos reciben de forma regular. También en temas de salud, en temas de bienestar, en temas colaborativos, pues bueno, se celebra toda esta gran noticia que llega desde Brasil. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Para Siempre Venezuela, desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, estamos al interior de lo que era el laboratorio de Skylab. Este es una unidad que se utilizaba para la investigación científica en el espacio antes que existiera la Estación Espacial Internacional. Ella pues permitía en esos primeros tiempos la realización de estudios científicos diversos sobre la naturaleza de la gravedad
sobre la naturaleza de experimentos biológicos, experimentos químicos diversos que permitieron avanzar en gran medida en la investigación humana en ese momento. El Skylab se constituyó en una de las unidades más poderosas de investigación y estudio por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte de las naciones y la NASA, quienes implementaron este modelo, este proyecto. Vean ustedes cómo de alguna u otra manera pues el desarrollo científico permitió consolidar diferentes actividades tan simples y cotidianas como el hecho de bañarse. Ustedes preguntaban cómo se bañaba un astronauta. Pues vean, ahí tienen un parte de una recreación de lo que constituía en el espacio realizar actividades de ejercicio como esta bicicleta ergonómica que permitía a los astronautas realizar también actividades diversas. Parte del estudio científico también constituía ver las características humanas, el sometimiento a la presión en el espacio de las condiciones humanas, pero sobre todo vean también este compartimiento que era el compartimiento para dormir, un módulo de comando que se encontraba también en esta área. Y observen esto, la recreación de cómo los astronautas comían en esta estación espacial que estuvo muchos años orbitando alrededor de la Tierra y que al cesar sus funciones pues se incineró en su reentrada a la atmósfera terrestre. Parte de lo que ha sido el desarrollo tecnológico de la humanidad lo hemos reflejado aquí en esta unidad que recrea cómo era el Skylab en ese momento, que sirvió de base de investigación científica a muchas actividades que hoy por hoy han venido avanzando también en el mundo de la investigación espacial. Este fue el reporte especial en la voz de Alas Peralta desde Estados Unidos. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia, y la ONG venezolanas creen que proyecto de ley de ciudades amenazan con la democracia, pues el texto de la denuncia difundido por la ONG Provea asegura que la Constitución no contempla como parte de la división político-territorial ni la figura de comunas ni de las ciudades comunales, razón por la que se considera que se incumple la división político-territorial de Venezuela. Pues este grupo de 123 ONG venezolanas denunciaron el día de hoy que el proyecto de ley que actualmente se debate en el Parlamento chavista sobre las ciudades comunales representa una grave amenaza contra el Estado democrático y además busca suplantarlo por la vía de los hechos para convertirlo en un Estado totalmente comunal. Cualquier división político-territorial del país que establezca figuras no contempladas en el artículo 16 de la Constitución es totalmente inconstitucional, representando una grave amenaza contra el Estado democrático, social de derecho y de justicia aprobado por los venezolanos en el año 1999, suplantándolos en la vía de los hechos en un Estado comunal. Esto pues es lo que viene mostrando este comunicado. La Asamblea Nacional Venezolana, en la que el 92% de los asientos están ocupados por chavistas, pues tiene en discusión la aprobación de esta ley sobre ciudades comunales que el gobernante Nicolás Maduro defiende como un nuevo modelo de gestión que impulsará la nueva etapa de la revolución. Pues al respecto se han venido manifestando estas 123 ONG, considerando que existe una práctica reiterada, que es la creación de instancias paralelas de gestión territorial y además administrativa. La creación de ciudades comunales, como las planteadas en este proyecto de ley, pues tendrán la posibilidad de sustituir las diferentes instancias de gestión regional, local y municipal mediante una transferencia de recursos y competencias a autoridades no electas por el voto universal directo y además el voto secreto. Esto es lo que firma este documento. Y así, a su juicio, hace que la ciudadanía sea excluida
de esta discusión y además de este debate del proyecto de ley de ciudades comunales. Bueno, delicado el panorama debido a las elecciones llamadas por el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esta es la carta bajo la manga que tiene el régimen de Nicolás Maduro ante una posible y aplastante derrota en las elecciones. ¿Por qué? Sabemos en anteriores oportunidades lo que es nombrar a un protectorado. Ahora, ellos quieren legalizar este tema de duplicar funciones, como lo mencionaba la nota, de transferir recursos y funciones a esta nueva modalidad. Al tener un sistema híbrido, porque eso es lo que pretenden, tener un sistema híbrido en donde las alcaldías y gobernaciones no desaparezcan, pero paralelamente existan las comunas. Esto es la cartica, yo y todo el mundo o todo el que tenga, digamos, algún metraje de frente, algunos centímetros de frente, va a saber leer entre líneas. Si se dan las elecciones y se dan con un amplio margen de participación, con el verdadero amplio margen de participación que caracteriza a los venezolanos, y que sean consecuentes con el rechazo que tiene a nivel nacional Nicolás Maduro, sabemos que en unas elecciones reales el resultado no va a favorecer al régimen, el resultado no va a favorecer a la dictadura, no va a favorecer, sino yo creo que es el momento, o va a ser el momento, en dado caso de que las elecciones sean libres, universales, directas y secretas, va a ser el momento para ese voto castigo que ya está más que merecido dentro del territorio nacional. Pero al tener esta cartica bajo la manga, que va a ser la Asamblea Nacional, que es 100%, 92% chavista, creo que lo mencionaba la nota, pues simplemente aprobar una ley de comunas y se acabó lo que se trajo. De papel y de escritorio van a quedar los alcaldes y los gobernadores que ganen en esas elecciones. Eso si es que se dan unas elecciones libres, secretas y universales. Y en otro orden informativo, sancionados 2 europarlamentarios por realizar falsos viajes como observadores, uno de ellos a Venezuela. Pues el eurodiputado Manu Pineda llegó a viajar a Venezuela para un proceso electoral. De hecho, pues se encuentra en estos momentos en el país, donde se ha reunido con el presidente Nicolás Maduro, según lo viene mostrando una fotografía que está rondando en estas horas en la cuenta en Twitter. Pues el Parlamento Europeo incluyó en la lista negra a 8 eurodiputados y reprendió a otros 3 por realizar viajes falsos como observadores electorales en nombre de la Unión Europea. Entre los 8 incluidos se encuentra el eurodiputado de Izquierda Unida Podemos, Manu Pineda, la parlamentaria de Podemos por Navarra, y Doa Villanueva también quedó amenostada y podría quedar incluida en la lista en las próximas semanas. La web del diario español La Razón señala que estos 2 eurodiputados españoles terminaron censurados por haber viajado a Latinoamérica. En concreto, Pineda viajó a Ecuador y Venezuela junto con otros 2 políticos irlandeses, donde pues se muestra ese caso de esas sanciones que se les van a imputar en este momento. La sanción la impulsó el Grupo de Coordinación Electoral y el Apoyo de la Democracia, que recordó a los eurodiputados que solo aquellos designados por el Parlamento Europeo tienen derecho a representar a la Cámara en las observaciones electorales en el extranjero, según la normativa vigente. El ente también les impide participar en ninguna misión de observación electoral en la que no resta en este año 2021. O sea, lamentable situación, y son los casos que se vienen presentando, y esos son los casos que, aunque usted no lo crea, son casos de corrupción. O sea, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están reunidos? Y es que uno los ve en la foto y están muy reunidos con el presidente de facto, con ese presidente Maula, pues ahí en esa foto en Twitter mostrando su entre elegancia. El cielo y redes no hay nada oculto.
Continuamos con más información. Bueno, si usted de ahora en adelante ve un daño de tuberías correspondiente a la zona que atiende Hidrocentro, se debe a lo siguiente. Las redes de agua potable del sistema de cloacas de Hidrocentro cumplieron su vida útil. Desde hace 4 años no se sustituyen tuberías con la debida planificación que debe hacerse en esos casos, sino solo cuando hay averías. Es decir, ellos ven el huequito, van, tapan el huequito, o sale otro huequito, van y lo tapan, pero no trabajan de una manera planificada. La red de aguas servidas en su mayoría está construida con cemento y ya se encuentra colapsada. Eduardo Zapata, secretario general del sindicato de Hidrocentro, sostuvo que se amerita un plan de sustitución y adecuación de las tuberías. El crecimiento demográfico que se ha producido en los últimos 25 años imposibilita detectar la verdadera red de distribución. Es decir, ellos no tienen un plano específico de cuánto han crecido. O sea, en estos últimos 20 años de gobierno no han sido capaces de seguir haciendo ese levantamiento de redes que quede documentado por medio de mapas, por medio de criptogramas, de todo este sistema que se utiliza para que en debido caso que haya una emergencia global o un poco más general o que afecte a varios sectores, saber a dónde mandar las cuadrillas. Es decir, el sistema de redes ha crecido a ciegas. No hay un mapa, así lo sostiene Eduardo Zapata. En los últimos años hemos venido sustituyendo tramos de 10 a 15 metros de tuberías. Eso es como entrar en una operación del sistema vascular e ir poniendo curitas en todas las venas y no saber en dónde están la verdadera problemática. 10 a 15 metros, eso no es ni una cuadra, realmente. Una cuadra es mucho más grande que eso. Y de 10 a 15 metros son los trabajos que han venido haciendo ellos. No pueden abastecer más. Y estas tuberías, aún existen las tuberías dentro de esta red de asbesto con cemento. Ni siquiera cemento puro, de asbesto con cemento. Y él dice que esta red con ese material de construcción data de los años 40 y 50. No, de verdad. Hay que tener de verdad una desidia a nivel gubernamental para que sucedan todas estas cosas. En Valencia se sustituyen tuberías de agua potable cuando se presenta la avería. Eso es como el médico. El médico que como que abre y ve todo complicado, no, mejor deje así, vuelve y cierra, para no tener que enfrentarse, porque evidentemente si estamos hablando de una red de tubería que está tan colapsada, con materiales que ya están obsoletos, que ni siquiera está bien estipulada por dónde estoy pasando, pues cómo van a entrar a arreglar. Tenemos 4 años sin hacer una sustitución planificada de tuberías por falta de materiales, equipos y personal en la empresa. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales y en estos enlaces que tenemos con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.